Bien, hermanos, ya estamos aquí. Hoy es martes 18 de julio de este 2023, discipulado de Efesios 4:23 bueno, antes era de Cartago, ¿no? Ahora es Cartago y alrededores. Y esos alrededores son bastante largos, ¿verdad? Llegan hasta Atenas. Pero bueno, un saludo para todos, bienvenidos y bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esa oportunidad que nos da siempre de reunirnos. Milena me dice, ponga a orar a alguien que sea diferente, que siempre escuchamos la misma voz. Entonces, mire, ponga usted a orar a alguien. ¿Qué se hizo Karina? ¿Qué se hizo Magdalena? ¿Qué se hizo Marián? Aquí estoy yo, si quiere yo hago la oración, pastora. Bueno, está bien, está bien. Pobre, ponga todo en manos del Señor y para irnos acomodando mentalmente. Gracias. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos regalas de poder reunirnos como iglesia para aprender un poco más de tu palabra, Señor. Ilumina a las personas que nos van a dar hoy conocimiento y abre nuestro corazón para también asimilarlo, Señor, y transmitir a las personas que vamos. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos regalas y ponemos en tus manos el resto de esta noche. Gracias, Padre Celestial, por la iglesia en la que podemos estar. Y bendícenos, Señor, y bendice a nuestras familias. Gracias te damos, Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Perdón. Amén, Amén. Amén, amén y Amén. 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 Gracias, gracias. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy. Voy a compartir las pantallas de una vez para que arranquemos con unas preguntitas que hay ahí, ¿no? Vamos a estar hablando hoy, este es un tema que vimos nosotros hace mucho tiempo aquí en el discipulado, casi que las primeras veces que lo vimos. Pero bueno, quisiera yo refrescarlo un poco, considerando que es un tema. Acuérdate que el discipulado, siempre la idea es que nosotros nos preparemos en temas que nos pueden estar preguntando, ¿no? Este tema del ayuno, a veces la gente le pregunta a uno, o quién debe ayunar y para qué, si realmente funciona o no, si nosotros como cristianos tenemos que ayunar. Entonces, ahí hay tres preguntas que quiero que las respondamos entre todos, ¿no? O sea, ¿qué es el ayuno? ¿Para qué se debe ayunar? Y si es un mandamiento para los cristianos. Entonces, empecemos con esas tres preguntas. ¿Quién quiere, por ejemplo, comentar qué es el ayuno? Pues empecemos por ahí. ¿Qué entienden ustedes por el ayuno? ¿Qué es? Entonces, eso yo creo que ya lo sabemos todos, ¿no? Pastor, bueno, para mí el ayuno, bueno, no sé, tal vez como en el diccionario está como dejar de comer algo, pero para mí ayunar es como ofrecer algo que le gusta a uno o dejar de hacer algo que le gusta a uno, pienso yo que es. Usualmente se asocia con con lo de comer o no comer. Ok, está bien. ¿Alguien más? Lo mismo que acaba de decir la hermana para mí. Abstenerse de algo. Abstenerse, puede ser ayunar. Sí, digamos que en términos generales, yo creo que todos, eso es como casi que cuando uno habla de ayuno, inmediatamente uno dice, o lo que decía Karina al principio, dejar de comer, ¿no? O lo asocia con comida. Bueno, el ayuno también tiene que ver con dejar de ingerir alguna bebida, también tiene que ver con ayuno. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver de que el ayuno es mucho más amplio que eso, ¿no? El ayuno, bueno, como decía Milena, tal vez abstener, tal vez para algunas personas más bien comer es ayunar, porque a veces no hay con qué comer y entonces pueden comer alguito, entonces eso más bien sería ayunar. Pero vamos a ver, por ejemplo, qué dice la Biblia del ayuno, un contexto muy general del ayuno. Y la otra pregunta que decía ahí, ¿cuál era? Bueno, ¿para qué se ayuna? Bíblicamente, pastor. Por O, salud. ajá, exactamente, eso le iba a decir yo, porque, digamos, bíblicamente hay como algo, ¿verdad? Como algo diferente a lo que las personas naturales hacen ayuno, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, ¿cómo sería bíblicamente? ¿Para qué es bíblicamente, Sandra? Bueno, a lo que yo entiendo es como para limpiar el cuerpo, tener, digamos, digamos, X día ayuno, entonces ese día trato de tener mucho más comunión con mi Señor, ¿verdad?
y ayuno como para tener como una unión más hacia Él, ¿verdad? Digamos, no estar pensando en la comida y estas cosas, sino como estar pensando y tener como una intimidad con Él. Eso es lo que yo entiendo. Pastor, me parece que igual bíblicamente se menciona como una especie de, bueno, como una especie de sacrificio. También me parece ofrecido a Dios, pero bueno, ya también se nos ha enseñado y me parece que también bíblicamente se nos ha enseñado sobre el ayuno espiritual, ¿verdad? Que es hasta más importante relacionado con la temática del viejo hombre, ¿verdad? Sobre el no alimentarlo, sobre mantenerlo en ayuno de las cosas del mundo. Ok, ya me mató Juan Pablo. Jorge. O así, Juan Pablo. No, bueno, Sí. entonces sí. Bueno, obviamente ya sabemos qué es ayunar, ¿no? Ayunar, abstenerse. Generalmente hablamos de abstenerse de ingerir, en este caso, alimentos o bebidas, es lo que uno conoce como ayuno, pero el ayuno va mucho más allá de eso, ya lo vimos. ¿Para qué se debe ayunar? Bueno, hay razones tanto en lo físico como en lo espiritual, ¿no? En lo físico, pues hay gente que ayuna o le llaman ayunar, y de hecho ahorita hay muchos ayunos de moda, ¿no? ¿Cuál es el más famoso ahorita? Es lo que le llaman el ayuno intermitente, ¿no? Cosas de Sí, esas, ¿no? Y sí. bueno, y vamos a la Pastor, tercera. Sí, el ayuno también tiene que ver con un determinado tiempo, ¿no? sí, ¿Qué tiempo estamos ayunando? Si 1 hora, 2 horas, que el Señor también ayunó. Ujú, también entra el tiempo. ok. Y la otra pregunta es si es un mandamiento o no, hay que ayunar, el cristiano tiene que ayunar o no, ¿qué creen ustedes de eso? Creo que Yo no es sí, un mandamiento, pero sí debemos de ayunar. yo siento que sí es un mandamiento. Yo creo que no, que el Señor no lo dejó como mandamiento. Él le dijo a los discípulos Cuando que, ayuno. sí, en aquel momento que les dijo que ese espíritu no salía solamente, sino era con ayuno y oración, ¿verdad? Eso. Pero Ahorita yo agregaría una pregunta más. ¿Qué es lo más importante del ayuno? El por qué se está ayunando. Sí, el propósito. Ok. Bueno, mejor voy a la enseñanza porque ya me están matando todos esos muchachos. Son muy estudiosos. Qué barbaridad, lo felicito. Bueno, vamos a entrar entonces a hablar en un contexto, inicialmente en un contexto general del ayuno, el ayuno para los judíos y todo, porque hay que partir de ahí, ¿no? Cuando uno siempre se pregunta, ¿y eso nos toca a nosotros, a los cristianos? Y entonces uno tendría, es como el diezmo. Nosotros ya sabemos, obviamente, por lo que hemos aprendido y todo eso, que el diezmo no es para los cristianos. Pero entonces, para uno llegar a esa conclusión de que no es para los cristianos, uno tendría que irse al contexto del diezmo y quién lo estableció y que Dios se lo estableció y a quién se lo estableció, al pueblo judío, por las 12 tribus y que había una tribu de los levitas, que ellos no trabajaban, entonces las otras 11 tribus tendrían que darles el diezmo de lo que... Todo eso, ¿cierto? Y después entonces uno llega a la conclusión de que sí, el diezmo no es para los cristianos. Entonces lo mismo pasa con el ayuno. Si nosotros decimos, todavía no sabemos si realmente es un mandamiento o no, si debemos o no hacerlo, si sí o no, qué dice la Biblia, tendríamos que irnos al contexto de lo que es el ayuno. Entonces vamos a irnos un poquito yéndonos por todo ese tema, ¿no? ¿Qué es el ayuno? Bueno, el ayuno por definición es un periodo de tiempo, como decía Milena, tiene que estar ligado a un tiempo. Es un periodo de tiempo durante el cual una persona se abstiene de ingerir tanto comidas como bebidas, ¿cierto? Esa es la definición clásica. O sea, si usted busca eso, así le sale, ¿no? Generalmente, generalmente el ayuno se realiza por razones religiosas, generalmente, aunque no siempre, pero por lo general casi siempre está muy ligado a la parte religiosa, a la religión, ¿no? Y como les decía, implica cuando uno deja o suspende el ingerir algún alimento o alguna comida. Sin embargo, como mencionaba por ahí Sandra, mencionaba algunos, también se puede hacer por cuestiones de salud, ¿no? Obviamente, por ejemplo, cuando uno deja de comer ciertas comidas o uno ya no come carne o la gente que es vegetariana dice ya no comemos carne o los que son veganos que ya no toman nada de que tengan animales. Bueno, son especies de ayuno, ¿cierto? Sí, pero lo que tiene que ver con comida. Pero el líquido, realmente los líquidos nunca, el cuerpo necesita líquidos, digámoslo así. Uno puede dejar de comer ciertas comidas que son, digamos, ¿cómo le llama uno a eso? Sólidas, pero el líquido sí hay que ingerir.
ya sea agua, ya sea té, ya sea lo que sea, pero el líquido sí hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, sí, no, el licor no, eso sí no. Entonces, el ayuno dentro del contexto de nuestra relación, digámoslo, debería servir, como decía ahora Sandra también, debería servir para acercarnos a Dios. Ese debería ser, digamos, como el objetivo o, digamos, el contexto que rodea todo lo que tiene que ver con el ayuno, ¿cierto? Decir, y no debería ser por otras razones diferentes, como por ejemplo que si yo voy a ayunar para bajar peso, o sea, aunque la gente lo hace, está bien, pero uno, digamos que eso no es propiamente para lo que fue hecho el ayuno o para lo que fue pensado el ayuno, digamos, y mucho menos para convencer a Dios para que nos conceda algo, ¿no? O sea, eso es peor todavía, ¿no? Que hay gente, y adelantándome un poco, y creo que lo decía por ahí, o lo dijo Juan Pablo Milton o Marquitos, que exactamente lo más importante, adelantándome a esto del ayuno, es el por qué uno lo hace, ¿no? La mayoría de la gente que ayuna, lo hace porque están pidiendo algo a Dios, ¿no? Y eso no es, realmente eso no tiene sentido, ¿no? Porque uno no le va a doblar el brazo a Dios dejando de comer, ni mucho menos, ¿no? Entonces, cuando uno decide hacer ayuno, debería hacer eso, ¿no? Establecer un espacio, acercarse al Señor, eh, tener un rato de privacidad, o sea, cosas de esas, ¿no? Debería ser el contexto que rodee la decisión de tomar un periodo de ayuno, ¿no? El ayuno es voluntario, o sea, realmente no es obligatorio, no es nada de eso. O sea, uno es el que decide hacerlo sí o no. Eh, Hay mucha gente, ahorita lo vamos a ver, que es una de las cosas que caracterizaba a los fariseos. ¿Qué era lo que, qué era lo, o sea, qué era lo que, digamos, los fariseos cuando ayunaban, ellos usaban el ayuno para qué? ¿Ustedes se acuerdan? para que las personas los vieran. Para que las personas los vieran y que los vieran como, Gemita. O sea, sí, para que los vieran, Es pero que sí, como Dema- que cambiaban el rostro, como, ¿verdad? de- Como que, de- es que no recuerdo demacrado, bien la palabra, sí, pero demacrado, pero Mudaban el digamos, rostro. ellos arrugaban demudado. la cara y ponían la cara Demacrados. así, pero digamos que con eso, cuando ellos decían, ustedes se acuerdan del fariseo y el publicano, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Esa historia famosa. Y una de las cosas que el fariseo decía era, es que aquí estoy yo, señor, yo sí ayuno. Eso haciéndose creer que era Para dar más que el otro, lástima. ¿no? No, no, y no tanto No, la lástima, sino para, digamos, como para mirar a los demás por mostrar. encima del hombro, ¿no? O sea, como decir, yo, como yo ayuno, yo soy más espiritual que el otro, ¿no? Y hay gente que se la cree todavía, porque ayunan y todo eso, entonces son mucho más cristianos que otros, y lo que vamos a ver es que realmente no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces, Pastor, sí, y hay unas iglesias que ponen a toda la congregación a que ayunen, que tienen que ayunar un día de ayuno sí, de hecho y hay las cultos meten todas en ayuno. hay ayunos de oración, ¿cómo se llama? Cultos de ayuno, cultos de oración que tienen, que el requisito para estar en esos cultos de oración es estar en ayuno, ¿no? Y entonces la gente está ahí y dice, ¿a qué horas terminará esto? ¿Por qué? Porque después del culto de ayuno sale uno y hay tremenda carpa ahí con tremenda comilona. Pero bueno, eso es otra cosa, eso es otro tema. Entonces, estamos claros en eso, es voluntario y debería básicamente, el enfoque debería ser como buscar la presencia del Señor, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de ayunos, generalmente los más conocidos son tres, o sea, hay un ayuno que es parcial, que es donde uno se abstiene de una manera parcial de ingerir alimentos, ¿no? O sea, por ejemplo, que uno solamente coma frutas o algunos alimentos o jugos naturales, entonces, como es parcial, puede prolongarse, ¿no? Porque realmente uno nunca deja de comer, sino que se abstiene de algunas cositas como tal. Entonces, el periodo de tiempo puede ser relativamente extenso, ¿no? Entonces, y digamos, ese en la Biblia lo encontramos en Daniel 10:2, cuando él decía, Daniel 10:2 dice, y en aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino y me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. Entonces, ese ayuno de Daniel que está mencionando ahí era un ayuno parcial, porque él está mencionando cosas específicas que dejó de comer, ¿no? Dejó de comer qué? Algunas comidas especiales, algunas comidas elaboradas, o carne, ¿no? Ni vino en ese caso. Entonces, es un ayuno parcial, y menos radical que otros tipos de ayuno, y es el que por lo general la gente hace, ¿no? O sea, algo muy ligero, ¿no? Y puede ser extenso, como les decían, porque realmente uno nunca deja de comer, ¿no? Hay otro que es el ayuno natural, que es el más conocido, donde realmente no se come nada,
pero sí se puede tomar agua para que el cuerpo obviamente esté hidratado, ¿no? Y te aconseja, todos esos tipos de ayuno que le estoy hablando son en lo general, ¿no? Tanto, tanto moros como cristianos, ¿no? Que hacen. Este ayuno natural se piensa, digamos, lo que fue el que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque si ustedes se acuerdan que él por 40 días dice que, digamos que una vez transcurridos los 40 días, él tuvo hambre, ¿cierto? Pero no dice la Biblia que tuvo sed, sino que tuvo hambre. Entonces, lo que uno cree es que en esos días, obviamente, está ingiriendo líquidos y todo el asunto. Entonces, era un ayuno natural como tal, ¿no? Porque miren, Mateo 4 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, pero no habla de que haya tenido sed, por lo menos. Entonces es uno de los más practicados y se menciona en las escrituras varias veces. Por lo general, entre los judíos, este tipo de ayuno duraba alrededor de 24 horas, ¿no? Sin embargo, ahorita ya hay ayunos de 12 horas, hay de 6, generalmente ellos lo hacen de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y ya después de las 6 de la tarde sí dan rienda suelta a comer de todo, ¿no? Es muy practicado, digámoslo, entre los judíos. Y ahora hay ayuno total, ¿no? El ayuno total es el más radical de todos, ahí ni se come ni se bebe nada, eh, totalmente durante un periodo de tiempo que no puede ser muy extenso porque como no se come nada, que es el que menciona Esther en 4:16, dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días y no coman ni beban ni de día ni de noche. O sea, estamos hablando de un ayuno total, ¿no? Yo por mi parte, dice, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes y cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey. ¿Ustedes se acuerdan que ella se iba a presentar ante el rey ¿se acuerdan para qué se iba a presentar ella ante el rey? Para hablarle de los planes que tenía Mardoqueo. No, hoy pastor, no me acuerdo. No, hombre, perdón. Mardoqueo era el tío, ¿no? Para Sí, interceder para su pueblo. Sí, sí, ante el, porque ¿qué ante iban a el rey hacer con el Azuero. pueblo? Ante el rey Azuero, sí, porque había uno, no recuerdo el nombre, pero uno que quería que se matasen a todos los judíos, ¿verdad? Sí, el que mandó a hacer la horca, ¿se acuerdan que al final terminó ahorcado ahí? Pero sí, sacaron un edicto, ¿se acuerdan de que iban a aniquilar a todos los que se negaran a adorar al rey? Algo así, algo parecido a eso. Entonces, claro, ella iba a presentar ante el rey, ¿no? Entonces, sus doncellas, Mardoqueo y todos los judíos de esos estarían 3 días y 3 noches sin comer absolutamente nada, ¿no? Entonces era un ayuno total, ¿no? Total, total. Y se menciona en varias partes de la Biblia también ese tipo de ayuno. En Hechos 9, ¿se acuerdan cuando Saulo tuvo su encuentro con el Señor? Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano lo metió en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, 3 días de ayuno total, ¿no? Entonces no se ingiere absolutamente nada. Hay otros tipos de ayuno, hablando en términos generales, allí cuando uno deja por un tiempo que no necesariamente, como decía ahorita, no me acuerdo quién comentó, que uno lo asocia siempre a comidas y bebidas, pero ya abstenerse de ciertas cosas que no necesariamente son alimentos también son tipos de ayuno. Por ejemplo, en el caso de Daniel, allá en Daniel 2, dice que Daniel dejó de usar perfume cuando hizo el ayuno parcial de 3 semanas. Entonces, hizo ayuno, digamos que eso es una especie de ayuno, ese, dejar de usar perfume como tal, o por allá en 1 Corintios 7:5 también hay un ejemplo de algunas prácticas en el matrimonio donde se abstenían de tener relaciones sexuales por un tiempo corto para dedicarse a la oración, digámoslo así, y eso era acordado con la pareja. Entonces, por ejemplo, eso es otro tipo de ayuno también, ¿no? Entonces, nada más, eso es como información general de lo del tipo de ayuno, pero independiente de lo que sea, ayuno parcial, ayuno total, ayuno dentro del pueblo de Dios, digámoslo así, debería ser un tiempo, como lo hemos venido diciendo, en que uno dedique tiempo a pasar con el Señor, ¿no? A meditar en la palabra, en tiempo de oración como tal. Entonces, bueno, hablemos un poquito de las generalidades del ayuno ya en el pueblo judío como tal. Entonces, es bueno mencionar que esto del ayuno no es que sea algo propio de los judíos, ni de la religión cristiana, ni mucho menos, ¿no? Es algo que se practica en muchas religiones como tal. Por ejemplo, en el pueblo, digamos, entre los musulmanes, hay un ayuno que ellos hacen durante el Ramadán, ¿no? Es un ayuno intenso, eh, obviamente propio del hinduismo, ¿no? O por ejemplo el que hacen en la iglesia católica cuando están en la cuaresma, ¿no? Que no se puede comer carne, bueno, que es más teatro que nada, pero es una especie de ayuno, digámoslo así también, que no necesariamente es de los judíos como tal, ¿no? Inclusive,
el ayuno, que digamos no se conoce como ayuno, pero ya cuando se usa con fines políticos como tal, se conoce como huelga de hambre, ¿han visto, no? Cuando alguien quiere protestar y deja de comer, y no, huelga de hambre, lleva 2 días en huelga de hambre. Entonces, el más famoso que hizo eso fue Gandhi, ¿se acuerdan? Que era un activista y dedicó más de 30 años a hacer, digamos, todo lo que era una cruzada pacífica, porque la protesta de él era muy pacífica, y una de las formas de manifestar su protesta era haciendo huelgas de hambre, que a la larga pues es un ayuno total como tal, ¿no? Entonces, eso en términos generales, que no es propiamente de los judíos, ni que ellos lo hayan inventado como tal. Pero ya metiéndonos un poquito en las prácticas judías como tal, era algo muy, digamos, como muy dado o muy, que hacía parte del día a día de ellos, ¿no? A nivel nacional, digamos, la religión judía solo tenía un día de ayuno que era obligatorio, que era el día de las expiaciones, ¿no? Todo eso está en el libro de Levítico, allá, que acuérdate que el libro de Levítico es el libro que se especializa en todo eso que son rituales, leyes, todo eso, ¿no? Entonces, el día de las expiaciones sí era un día de ayuno totalmente obligatorio, ¿no? Pero en términos generales, digamos, para los judíos era una práctica regular, o sea, y era algo que les daba cierto reconocimiento social, como lo hablábamos ahorita, ¿no? Era como digamos que es como hoy en día, digamos, el ayuno en esa época de los judíos era como hoy en día lo que se ha metido en las iglesias de que si hablan en lengua, entonces es gente que está llena del Espíritu Santo o muy espirituales, ¿no? En ese entonces, el tener el ayuno como una práctica regular era una especie de reconocimiento social de que había cierto nivel de espiritualidad como tal, ¿no? Entonces, por eso es que para los fariseos era bien importante, y por eso les decía yo de la parábola del fariseo y el publicano, que él decía así como sacando pecho que él ayunaba 2 días a la semana, ¿no? Y con eso se hacía obviamente ver que era mucho más que el otro que no ayunaba como tal. Pero bueno, eso en términos generales del pueblo judío, ya ustedes lo saben, entonces hay diferentes tipos de ayuno, no es algo propio de los judíos, ellos sí tienen un día que es obligatorio, que es el día de las expiaciones, pero en términos generales sí lo tienen o lo han adoptado como una práctica que les daba cierto reconocimiento, ¿no? Como tal, ¿no? Ahora, ¿por qué ayunar? Bueno, es otra cosa que hay que también analizar. Eh, la Biblia ofrece varias razones por las cuales uno, o por lo menos el pueblo judío o el pueblo de Dios debería de ayunar, ¿no? Eh, en algunas ocasiones tenía que ver con el negarse o el humillarse a uno mismo como una señal de arrepentimiento como tal, ¿no? Por ejemplo, en Nehemías 9:1 dice que Nehemías reunió al pueblo. ¿Acuerdan cuando Nehemías se iba a levantar los muros y todo eso? Dice que reunió al pueblo en ayuno y silicio, ¿no? Y estando en pie decía que confesaban sus pecados, ¿no? Entonces, siempre, por eso ahorita que creo que no me acuerdo quién fue que mencionó, de que se acuerdan de ese demonio que no salía y que era solamente con ayuno y oración. O sea, el ayuno y la oración iban casi que pegados de la mano, ¿no? Casi siempre en la Biblia uno ve, es que ayuno y oración, o sea, que los dos eran como una señal de comunión con Dios, de tenerlo en cuenta, de estar constante contacto con Él, ¿no? Entonces era ayuno, oración, para el pueblo judío era muy importante. Entonces, por eso, Nehemías reunió al pueblo en ayuno y silicio. ¿Se acuerdan para qué usaban el silicio? Porque ellos, cuando se menciona silicio, ¿qué es lo primero que ustedes piensan? Dolor. Dolor, ¿sí? ¿Se acuerda? Ellos cuando se echaban silicio era porque estaban compungidos, Arrepentimiento. tristes, arrepentidos, avergonzados, con un dolor muy, muy fuerte, que eran que rasgaban sus vestidos y se echaban silicio, ¿no? O sea, el silicio Como era una como, ceniza. como una ceniza, así, como un polvo. Ok, Polvo, en sí, la era ciudad polvo. en la ciudad de Nínive también, ¿se acuerdan cuando Jonás fue allá y que Jonás lo mandaron, no quiso ir, después fue y predicó, el pueblo se arrepintió y dice que la ciudad de Nínive proclamó ayuno y se vistió de silicio, ¿no? Eso está en Job 3:5. Entonces, el ayuno era como una señal de, wow, qué dolor, qué arrepentimiento, qué vergüenza, ¿no? Como tal, ¿no? Daniel buscó a Dios en oración y ruego, con ayuno y silicio y ceniza, oró al Señor su Dios e hizo confesión de los pecados de su pueblo, también en Daniel 9:3. Saulo de Tarso, después de su conversión, afligido por su persecución de Cristo, durante 3 días ayunó, avergonzado, ¿no? Ya él obviamente se puso a pensar en lo que él era antes, que era un perseguidor de la iglesia, y entonces a raíz de eso ayunó, hizo un ayuno total como una señal de arrepentimiento, una señal de vergüenza y de dolor de lo que antes había hecho. También, Pastor,
Sí, hay, por ejemplo, que Saulo, el nombre es a Saulo, o sea que aquí él está demostrando para que vean de que él está arrepentido, o sea que es visible aquí en este momento ese ayuno, porque uno dice, bueno, voy a ayunar para que la gente no necesita saberlo, pero aquí veo que Saulo era para que la gente viera lo que él había hecho, ¿o no? pues no necesariamente para que la gente viera lo que él ha hecho, porque él, digamos, él estaba ciego, ¿no? Entonces él tomó esa decisión propia de, digamos, en los casos anteriores que vimos, por ejemplo, de que Daniel buscó a Dios, él, ¿no? Y oró a él, por la confesión de los pecados del pueblo, que la ciudad de Nínive proclamó ayuno, bueno, obviamente si es un ayuno general en la ciudad, pues es público, digámoslo así, que si Nehemías reunió al pueblo en ayuno y todo eso, pues, es obviamente en comunidad, pero en el caso de Saulo de Tarso, digamos, uniendo cabos, digámoslo así. Nosotros sabemos lo que la gente pensaba de Saulo, ¿cierto? Y que ahora ya no era Saulo, ahora era Pablo. Entonces él estaba ciego ahí, como aislado y todo eso. Entonces, obviamente la gente se daba cuenta que él estaba haciendo ayuno, porque la gente se daba cuenta que no comía. Pero yo creería, o sea, es una opinión personal, que en el caso de Saulo de Tarso no lo hizo para que la gente lo viera, sino sintió dolor, ¿no? Yo creo que en el momento en que él tuvo su encuentro personal con el Señor, que le decía, Señor, entonces dime qué hago, qué hago, ya uno podría percibir en él la vergüenza de lo que él había hecho antes, ¿no? Entonces hay muchas cosas que Pablo hizo, obviamente a él le tocó doblemente difícil porque primero obviamente convencer a la gente que antes perseguía de que ya era amigo de ellos y después ver cómo se cuidaba de los que antes eran amigos de él, que ahora ya lo perseguían, ¿no? Entonces sí tuvo que hacer muchas cosas para convencer a la gente, pero en este caso de ahí estaba recién convertido, no necesariamente lo hizo para que la gente lo viera como tal, ¿no? Sino digamos como sintiendo esa vergüenza interior de lo que él era. Por eso es que cada vez que él tenía la oportunidad de dar su testimonio, él empezaba por ahí, ¿no? Yo era un perseguidor, yo era blasfemo, o sea, hablando de las pestes que él era, como una señal de vergüenza de lo que él antes era, ¿no? Gemita, ¿ibas a decir algo? Sí, pastor, en esa de Jonás, en Ujú. la que está arriba, nada más ahí, dice Job, la cita bíblica. Ah, sí. Es Ajá. que, ¿sabes qué? Ahorita que estás diciendo eso, sí. Yo cuando tenía el aquí tenía home. Y yo dije, Jonas, ¿no era Hop? Y lo cambié. Pero sí, es Jonas. Lo puse para ver si alguien se daba cuenta. Qué bien, Gemita. Un punto para Gema. Déjame ver en la cara, Gema. Eso, Gemita. Es por si lo va a compartir. No lo voy a compartir. Voy a abstener de eso. Voy a hacer ayuno. Está bien. Entonces, sí, listo. Cualquier cosita que vean ahí, es cierto, ¿no? Es un detalle. Pero sí, me acuerdo, ahorita que tú lo dices, me acuerdo que decía home. Yo dije, home, ¿quién es home? Es el hop, pero no lo metí en el contexto. Ok, bueno, entonces esa era una razón por la cual se ayunaba, ¿no? Obviamente tenía que ver con humillación, con avergonzarse de lo que uno había hecho. Otra razón, básicamente el ayuno siempre se relacionaba con esa dependencia a Dios, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Que era una de las razones principales, ¿no? Eran las ocasiones especiales en las cuales se ayunaba, era esa necesidad de buscar a Dios y de pedir dirección como tal y entrar en comunión con Él, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo 24:18 Moisés dice que Moisés ayunó en el monte Sinaí inmediatamente después de que obviamente fue renovado el pacto de Dios con Israel, ¿no? Para que Israel fuera su pueblo, ya se acuerdan lo de las leyes y todo eso, ¿no? Entonces, él ayunó ahí, obviamente, como esa señal de dependencia a Dios y de que Dios tenía el señorío, ¿no? Josafat, en Segunda de Crónicas 21, viendo los ejércitos de Moab y Amón que avanzaban hacia él, dice que él humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá, ¿no? O sea, obviamente iban a estar en guerra y todo eso, y ese ayuno lo que hacía era simbolizar de que estamos en tus manos, Señor, tú tienes el control y total dependencia para ti, ¿no? Lo que decíamos ahora de Esther, ¿acuerdan que el pueblo ayunó 3 días porque ella iba a ir a presencia del rey y entonces ese ayuno simbolizaba de que Dios tomara el control de lo que ella iba a hacer, ¿no? Esdras publicó ayuno, dice, antes de conducir a los desterrados de vuelta a Jerusalén, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino de hecho, o sea, como para pedir guía, para pedir dirección, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo ayunó
inmediatamente antes de iniciar su ministerio, ¿no? Ahora no diría, y es que Jesús necesitaba la guía de Dios, siendo Dios. No, pero acuerden que él era 100% hombre también. Entonces, eh, hizo ese ayuno obviamente como para prepararse para lo que venía, porque iba a iniciar su ministerio, y obviamente él siendo 100% Dios sabía lo que se le venía encima, ¿no? Y todo lo que iba a pasar, ¿no? Dice que la iglesia de Antioquía ayunó antes de enviar a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero allá en Hechos 13:1. Entonces, generalmente era una forma también de que Dios, de pedirle a Dios que les dieran una buena dirección, cuando iban a escoger a alguien para algún puesto, generalmente la iglesia ayunaba para que Dios tomara el control y todo eso, ¿no? Pablo y Bernabé ayunaron antes de designar ancianos, era lo que les decía, antes de ellos nombrar ancianos en cada nueva iglesia, ellos ayunaban, ¿no? Que era una señal obviamente de dependencia, de que era Dios realmente el que lo guiara a tomar esas decisiones. Bueno, el ayuno de Juan el Bautista y de sus discípulos también es famoso. Juan el Bautista era una persona que era muy reconocida porque ayunaba, o sea, y de hecho se comenta de él que a veces en Mateo 11:18 que ni comía ni bebía, o sea que imagino que era una persona que hacía largos periodos de ayuno, y cuando comía, pues comía cosas muy ligeras, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan qué era lo que comía Juan el Bautista? Miel Langosta y miel. y langosta, exacto. Pero langostas, pero no las de mar, ¿no? No, No, los grillos. Los grillos, los chapulines. Bueno, en Colombia le dicen chapulines. Bueno, entonces, ese era el ayuno de Juan el Bautista. Es como una persona que generalmente practicaba ayuno con mucha frecuencia, ¿no? Y lo hacía no porque la gente lo viera demacrado, porque no era eso, sino porque la misión que tenía Juan el Bautista no era cualquier misión, ¿no? Era algo verdaderamente importante, y entonces esa necesidad de estar en comunión con el Señor, y que el Señor fuera el que lo guiara y todo eso, y después obviamente él enseñó a sus discípulos también a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta que da la Biblia en torno al ayuno, ¿no? Digamos, en todos estos tiempos que hemos estado viendo, de Jonás y de todo eso, en tiempos bíblicos, digámoslo así, pues el ayuno era algo que Dios aceptaba, ¿no? Dios aceptaba que sus siervos ayunaran, pero solamente si lo hacían con un motivo correcto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que habían ayunos que no eran con motivos correctos, lo cual obviamente desagradaba a Dios, porque, y no solamente el ayuno, ¿no? La oración cuando se hace con causas que no son correctas, eso no agrada a Dios. Todo lo que sea que se haga, digamos, que se le pida o que se le haga a Dios y que no sea con la causa correcta, pues eso desagrada a Dios. Las buenas intenciones, por más buenas que sean, si no están dentro del plan de Dios, son estorbos, ¿acuerdan, no? ¿Cuál es el ejemplo que siempre ponemos de una buena intención que, como no está alineada al plan de Dios, se convierte en un estorbo? ¿Cuál es el ejemplo que siempre mencionamos? Pedro, ¿Qué dijo Pedro, Cecilia? sí, Pedro. Sí, sí. Ah, pero ¿qué dijo? Es que no lo entendí. No me tire telegramas. No, cuando le dijo al Señor, ¿verdad? Que no fuera a Jerusalén, que se quedara ahí con ellos. Era una Entonces, buena intención, ¿cierto? Sí. sí, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. No se lo dijo a él directo. Era una buena intención, porque Pedro amaba a Jesús, y lo que menos quería Pedro era que Jesús sufriera. Pero Ajá, sí. era una buena intención que no estaba alineada a los planes de Dios. Entonces, cuando algo no está alineado a los planes de Dios, por eso es que le dijo, apártate, Satanás. No era que Pedro estuviera endemoniado, sino que esa actitud, esa intención de Pedro era anticristiana, ¿no? O sea, iba en contra Sí, del plan de Dios, ¿no? sí es. Ok, bueno. Entonces, el Señor aceptaba, como les decía, pero si se hiciera con la causa correcta, ¿no? Sin embargo, la Biblia realmente de lo que estamos hablando, ni manda que lo hagamos, ni tampoco lo prohíbe, ¿no? O sea, no es algo que sea para mí un mandato, pero tampoco es algo que sea para mí prohibido hacerlo. Siempre y cuando, insisto, se haga con la intención que debe ser, ¿no? Entonces, la primera, ¿cuál es? Buscar la ayuda y la guía de Dios, esa es la primera intención. O sea, ya hemos visto varios casos, por ejemplo, en Esdras 8:21 hay otro. Toda la gente que viajó a Jerusalén ayunaron para demostrar que pedían la ayuda de Dios con sinceridad. Como les dije ahorita, Pablo y Bernabé, cada vez que iban a nombrar a alguien, ayunaban.
para concentrarse en el propósito de Dios, por ejemplo, el Señor, lo que hablamos ahorita, para demostrar que se arrepentían de sus pecados. Hay muchísimos casos, otro está en Joel allá, cuando él decía, vuelvan a mí con todo su corazón y con ayuno y con lloro y con plañido, o sea, con dolor, ¿no? Para celebrar el día de la expiación también en Levítico, como lo dije, ¿no? Entonces, como les dije, hay causas que son bien, ¿no? O sea, que están, hay varios micrófonos abiertos, ¿no? Cierren los micrófonos para que no sintamos ese ruidito. Ok, entonces, bueno, causas, intenciones, de todo, ¿no? Entonces, bueno, más bien intenciones porque las causas pueden ser diferentes, digámoslo. Hay muchas razones, digámoslo así, que lo pueden motivar a uno a ayunar. Vimos que hay algunas que están bien y que Dios acepta, y que están dentro del plan de Dios, y ya lo vimos ahí, arrepentimiento, expiación, etc. Pero hay algunas causas que son equivocadas y la Biblia también lo menciona, ¿no? Entonces, el ayuno obviamente, como les decíamos, implica eso, pero hay algunos ejemplos que están en la palabra de cosas que nada que ver, ¿no? En el Nuevo Testamento se nos cuenta, por ejemplo, allá en Hechos 23-21, de 40 hombres que se juramentaron bajo maldición a no comer ni beber hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Imaginen ustedes ese ayuno. Pues eso nada que ver, ¿no? O sea, ¿para qué ese ayuno? O sea, ¿qué ganaba esa gente? Se estaban persiguiendo a Pablo para matarlo y decir, ayunemos para que lo matemos, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, eso es un caso extremo, digámoslo así, pero uno, sin necesidad de irse a esos extremos, hay mucha gente que ayuna por causas totalmente equivocadas, y mucho menos para que uno querer hacerse parecer o creer que uno es más que los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, los musulmanes están obligados a ayunar durante todo el mes del Ramadán, es un mes completo del Ramadán, y ellos están obligados a hacer ayuno, pero de día nada más, solamente de día. De noche sí pueden comer, pero de día están obligados, ¿no? Entonces, es un ayuno tonto, es un ayuno tonto porque imagínense que según las estadísticas, según las estadísticas que hay, en ese mes de Ramadán es el mes donde más se consumen alimentos que cualquier otro mes. Y es el mes del ayuno. ¿Te parece? Es como incoherente, como tonto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ayunan de día, porque es obligatorio, y en la noche pues sean tremendo, ¿no? Que ahora se dirán, pero esos son los musulmanes. Bueno, ahorita Milena mencionaba de los famosos cultos de ayuno que hacen algunas iglesias, pero, o sea, es un ratito ahí que se ayuna y después la gente sale y comen el triple de lo que no comieron en ese tiempito, ¿no? Entonces, son como causas equivocadas realmente, ¿no? O sea, peor también era la razón por la cual lo hacían los fariseos, ¿no? Acuérdense que los fariseos creían, como ellos creían que el ayuno los hacía más espirituales, también estaba muy ligado a que creían que el ayuno les garantizaba alcanzar la salvación o alcanzar la vida eterna, ¿no? Y sabemos que el ayuno, ¿por qué el ayuno no garantiza salvación? ¿Por qué? ¿Qué es el ayuno? O sea, ya sabemos que es abstenerse y todo eso. Quiero que digan, por ejemplo, es decir, bueno, el ayuno es tal, y la salvación se consigue, ¿cómo se consigue la salvación? Entonces, por eso el ayuno no le garantiza a uno la salvación. ¿Por qué? A ver si Y agarraron no es por obras. por ahí va bien, Emita. El 90% de la respuesta. Me parece a mí que es porque es lo mismo que una oración. Una oración a uno no le salva si no la hace correctamente. ¿Sí? Pero va más ligado, Braulio, a lo que decía Gemma, de que el ayuno es una obra, ¿no? O sea, es algo, digamos, el ayuno Algo, es, el ayuno a la larga es una obra, es algo tangible, es algo visible, digámoslo así. Y la salvación, pues, no se consigue por obras, ¿no? Entonces, por eso es como que uno fuera y le dijera al Señor, Señor, aquí estoy, vieras que yo ayuné de los 80 años que viví, ayuné 70. El Señor va a decir, "Bueno, ¿y a mí eso qué? Ay, ¿pero qué? ¿Te arrepentiste? ¿Le enseñaste a estudiar al Señor?" No, era lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Nunca me esforcé, o nunca hice nada, a nadie le hablé de Cristo, nada. Es lo mismo que dice Braulio también. La oración, si se hace desde el punto de vista religioso, no garantiza nada, ¿no? Hay mucha Es un gente que ora y sacrificio. ora y ora, pero nunca ha hecho la oración del arrepentimiento. ¿Cómo, Milton? Pastor, eso no se toma como un sacrificio, vano. También, es lo que hablaban ahorita, no me acuerdo, alguien mencionó de que el ayuno era como una especie de sacrificio también, y Dios lo que no quiere es sacrificio, que ahorita lo vamos a ver.
Ahorita vamos a ver que en el libro de Isaías se habla del verdadero ayuno, ¿no? Ahorita lo vamos a repasar. Ok, bueno, entonces ellos creían, los fariseos, obviamente, que el ayuno les iba a garantizar la salvación y por eso era que el fariseo se jactaba delante de Dios al lado del publicano, ¿no? Creyendo que era mucho mejor que él solo porque ayunaba, ¿no? Nada más de eso, ¿no? Hay otros que creen, obviamente, que el cuerpo es malo y que hay que castigarlo y que una forma de castigar el cuerpo es, no, es abstenerse de comer y, bueno, una cantidad de cosas raras, pero acuérdense lo que el apóstol Pablo allá en Colosenses 2:20 lo dijo, ¿no? Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, lo que está diciendo ahí es, hay mucha gente que hace cosas contra el cuerpo, contra el pero eso no tiene nada que ver si los apetitos de la carne están aquí, ¿no? O sea, si en mi mente yo estoy realmente tengo pensamientos deteriorados y estoy muerto en mis delitos aquí en la mente, ¿qué gano yo con dejar de comer y de ingerir algún alimento y todo eso si aquí no está el problema, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, bueno, impresionar a los demás ya lo hemos visto, querer demostrar que uno es justo, nada que ver, en Lucas, lo del fariseo, intentar compensar la práctica deliberada del pecado, en Isaías 58:13 habla de que Dios solamente aceptaba el ayuno si la persona obviamente era obediente y se arrepentía, de resto, por más que uno presente ofrenda, porque el ayuno era una especie de ofrenda también, pero recuerden que Dios muchas veces lo dijo, yo no quiero esos sacrificios, no quiero para nada de eso, yo lo que quiero es obediencia, como estamos hablando ahorita. Cumplir con formalidades religiosas, que es algo que se hacía antes y de hecho muchas iglesias hoy lo practican, de que hay culto de oración y hay ayuno y todo eso es como un cumplimiento. La mayoría de la gente, mucha gente que hace ayunos impuestos por las iglesias, a veces ni sabe por qué lo hacen, ¿entiendes? Ni saben, a veces es como los cultos de oración, van a un culto de oración, pero a veces van es como ya como un, sí, como un ritual, como una costumbre como tal, ¿no? Y lo mismo pasa con el ayuno. Entonces, bueno, eso es como en un contexto general del ayuno, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cuáles fueron las instrucciones que dio nuestro Señor Jesucristo de cómo realmente se debe ayunar, y vamos a ir entrando un poquito más ya en lo que es el pueblo cristiano como tal. Vamos a ir a Isaías a ver lo que es el verdadero ayuno y vamos a rematar con lo que mencionaba Juan Pablo al principio de lo que es el ayuno espiritual, que es el más importante. Entonces, ¿cuáles fueron las instrucciones que dio nuestro Señor sobre el ayuno? Bueno, obviamente están ahí en Mateo 6:16 dice, cuando ayunéis, o sea, mire que el Señor Jesucristo no está diciendo que es malo ayunar, no está bien, Él está diciendo, cuando ustedes ayunen, o sea, cuando ayunen, si es que ayunan, pues, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, ¿no? Es cierto, os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, pues unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en lo público. Esa es la manera de ayunar, ¿no? Si uno decide hacerlo, ni hay que estarle diciendo a nadie que ayer hice 4 horas de ayuno en oración y todo. No, eso es algo de uno, ¿no? Es personal, es lo mismo de la oración que estamos hablando ahorita, que en esa misma línea va, ¿no? Cuando ustedes oren, pues métanse en su aposento, oren al Señor, comenten con Él y todo ese asunto. Es exactamente lo mismo, ¿no? Porque eso no es para impresionar a nadie, esto no es para nada, es simplemente para tener un espacio, tanto en tiempo como en lugar de intimidad con el Señor, ¿no? La iglesia de los Hechos practicó, que menciona la iglesia primitiva, practicó el ayuno, obviamente en varias partes. En Hechos 13:3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron cuando iban a despedir a Pablo, a todos los que salían en viajes misioneros, ¿no? Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El ayuno, obviamente, en esta línea, es una expresión bien clara de que uno necesita al Señor, ¿no? O sea, cuando uno pone en manos de Él algo, ¿no? Y cuando uno le da el señorío y que Él tiene la última palabra, pero siempre el ayuno, la oración, todo lo que tenga que ver con el Señor siempre es
bajo la premisa de que Él tiene el control, ¿no? Y que se haga su voluntad nada más. Por ahí. Pastor, y ahí se ve mucho, ahorita que usted nos está exponiendo, de que el ayuno va muy ligado a la oración, ¿Sí? a los versículos. Sí, era lo que mencionamos, de que van pegaditos, ¿no? O sea, por eso es que cuando el Señor habla ya de que, y la gente a veces lo ve por separado, que sea, ¿y por qué los apóstoles decían, por qué nosotros no pudimos sacar ese espíritu, ese demonio? Y decían, no, es que no todos los espíritus son iguales, ¿no? Y algunos solamente con ayuno y oración. Entonces van pegados ahí, porque tanto el ayuno y la oración eran como representación de intimidad con el Señor, de dependencia del Señor, de comunicación constante con Él. Ahora que menciona esa historia, digamos, el Señor mandó a los discípulos de dos en dos y dicen que ellos cuando vinieron contándole, vinieron todos contentos porque decían, no, nosotros orábamos y echamos fuera demonios y todo eso, ¿no? En este caso en particular, ellos trataron de sacar ese demonio, pero el Señor ni se daba cuenta, porque acuerden que vino el papá del muchacho ante el Señor y decirle, es que, así parafraseando, es que le traje a mi hijo a los discípulos y no pudieron, les quedó grande ese demonio. Entonces, pero vino el Señor y dijo, ah, y entonces al final lo sacó, ¿no? Y entonces por eso fue que los discípulos vinieron a preguntarle a él que por qué no habían podido. Y decía, es que eso es solo con ayuno y oración, o sea, si ustedes no están pegaditos, como queriéndoles decirle allá, ustedes, yo soy el pámpano, usted es este aquí, pero apartados de mí no pueden hacer nada, ¿no? Ellos quisieron hacerlo ellos por su lado, el Señor ni cuenta se daba, pero cuando habla de ayuno oración, como dice Fernando, y como decíamos, sí, van pegaditos, ¿no? O sea, son señales, digamos, es una manifestación de dependencia al Señor, de comunión con Él. Ok, bueno, entonces vamos a ir bueno, los que tengan Biblia, si quieren, abran ahí en Isaías 58 y vamos a ver lo que dice la palabra sobre el verdadero ayuno, ¿no? O sea, el ayuno que menciona Isaías, digamos como consolidando todo lo que hemos estado comentando sobre el ayuno, ¿no? Entonces, Isaías 58, dice la palabra ahí en Isaías 58, dice el verdadero ayuno, por eso se llama así. Dice 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahí está empezando el Señor, obviamente hablando y dándole instrucciones a Isaías, ¿no? Después viene el versículo 2 que dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Entonces ahí empieza un primer reclamo del Señor, ¿no? Que esta gente lo busca en oración, en ayuno, en comunión, como si fueran justos, ¿no? Como dice él ahí, como si hubiesen hecho justicia, ¿no? Que eso es lo que hace un justo, hacer justicia, y que no hubieran dejado la ley de su Dios. Entonces, lo primero que está estableciendo el Señor ahí es que el ayuno, la oración, la comunión con Él, el pretender, alcanzar el favor de Dios, es para lo justo, nada más, ¿no? Por eso a veces por eso todo ese tipo de ayuno que usted vea en gente que no es de Dios, pues obviamente no lo hacen para Dios, ¿no? Muchos lo hacen para bajar de peso, muchos para bajar la grasa, para lo que sea, ¿no? Pero nada que ver con Dios, no tiene que ver. Y si uno viera a alguien que está en pecado y supuestamente, y aunque suene irrisorio y todo eso, pero uno conoce de gente que no tiene nada que ver con Dios o andan en pecado y todo eso, y a veces creen que haciendo ayuno logran el favor de Dios, ¿no? Lo mismo pasa con la oración. La oración no pasa del techo y el ayuno, pues lo único que harán es perder algunos kilos ahí, que puede servir para su salud, pero ¿de qué les sirve eso si al final van a perder su alma? Entonces, primero, la oración, el ayuno, ¿para quién es? Para los justos, ¿no? Y no solamente la oración y el ayuno, todo lo que tiene que ver con Dios, las bendiciones de Dios, la misericordia de Dios, todo eso, para los justos. ¿Y qué es un justo? Pues obviamente el que ha sido justificado con la sangre, ¿no? Ya lo tenemos claro. Después dice el versículo 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, imaginen que están haciéndole un reclamo al Señor ahí, que dice, pero estamos hablando mire el versículo 2, no lo pierda de vista que el Señor está hablando de ese pueblo que no andaba en justicia, ¿no? No andaba en justicia ni nada, era un pueblo rebelde y todo eso. Y viene en el versículo 3 a reclamarle, dice,
pero ayunamos y ni nos paraste bolas. O sea, bueno, no dijeron así. Entonces, es un reclamo de que la gente cree que porque ayunan, Dios está obligado a responder, ¿no? O sea, nada que ver. Recuerde de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo más importante del ayuno es la intención con la que se hace, ¿no? Pero aún así, antes y ahora sigue pasando lo mismo. La gente le reclama a Dios porque ayunan y porque hacen un sacrificio, porque castigan su cuerpo, porque se abstienen de algo que les gusta, etcétera. Y muchas veces Dios no responde, pero recuerde, el ayuno no es un arma, no es un mecanismo para doblarle el brazo a Dios, ni antes ni ahora, ¿no? Bueno, versículo 4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, está claro, ¿no? Dios no oye al pecador, ese tipo de ayuno de gente inicua, Dios no lo considera. Entonces, por eso la recomendación del Señor es, no ayunen así, no ayunen bajo esas condiciones y todo eso. Pónganse en amistad con el Señor, hagan las cosas como debe ser. ¿Para qué? Para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, Dios no oye al pecador, y así como Dios no oye al pecador en el caso de la oración, Dios no considera el ayuno del pecador tampoco. O sea, eso no tiene nada, no tiene misterio, ¿no? Es cualquier idea. Lógico, pastor, sí, pero bueno, hay mucha gente que lo hace, ¿no? Y ahora, Dios no considera el ayuno del pecador, está bien. Y entonces dice, pastor, y entonces hay gente que uno sabe que no es pecadora y que y ayuna y tampoco la considera, bueno, es que Dios no considera el ayuno del justo cuando es hecho con causa equivocada, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Pues hay mucha gente linda de corazón, bonita, que no son pecadores, pero no solamente el ayuno, sino la oración, a toda hora es como condicionando a Dios, ¿no? O cosas como, Dios, si tú existes, yo no sé qué, y cosas de esas, ¿no? Eso nada que ver, no tiene nada que ver con Dios. Dice el versículo 5, dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis eso ayuno y día agradable a Jehová, dice el versículo 5. Entonces, hay actitudes con el ayuno que no le gustan a Dios, ni en el Antiguo Testamento, y lo mismo dijo el Señor ahora que leímos, ni en el Nuevo Testamento, ¿no? Esa cara de muerto, de tristeza que el Señor le está hablando ahí, de que aflige el hombre su alma, ¿no? Esas son actitudes que no gustan, ¿no? O sea, cuando uno hace un ayuno, con buenas intenciones, obviamente, wow, debe salir de ahí fortalecido. Entonces, ¿se acuerda del ayuno que hizo David? ¿Se acuerda cuando él no comía nada porque estaba clamando por el niño? ¿Se acuerdan? Al final, cuando el niño murió, él no se paró ahí, que la gente, no, se paró, lavó su cara, se cambió la ropa y siguió ahí orando como tal, ¿no? Pero hay gente que toma una actitud ya de tristeza y que la gente le dé lástima como tal. Ok, entonces esa actitud no agrada a Dios. Ahora, ¿cuál es el ayuno que sí agrada a Dios? Bueno, versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Ese es el ayuno que le gusta al Señor, ¿no? Y no tiene nada que ver con dejar de comer ni nada de eso, ¿no? Entonces, ahí lo está mencionando, ¿no? No es ese realmente el ayuno que yo escogí, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados, partir el pan con el hambriento, es otra especie de ayuno, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ese es el verdadero ayuno, el que agrada a Dios. Ahora, usted dirá, pastor, entonces el otro no, entonces si yo quiero ayunar, entonces tengo que darle comida a la gente. No, el otro está bien, pero recuerden que él está hablando a un pueblo que estaba ayunando en esa línea que conocemos, pero con una actitud diferente, ¿no? Entonces decían, bueno, para eso mejor compartan su pan con el hambriento y vistan al desnudo y todo ese asunto, que tiene que ver mucho con la religión sin mácula. ¿Se acuerdan que la Biblia habla de lo que es la verdadera religión, de visitar a la viuda y todo ese asunto? Tienen que ver más con el amor al prójimo que con demostrarse a uno mismo de que uno puede golpear su cuerpo y cosas de esas. O sea, todo tiene que ver con la actitud definitivamente, y era lo que estábamos hablando al principio, de que eso es lo más importante de la ayuda. Bueno, dice Milena por acá que las obras sociales, bueno, nosotros sabemos que las obras no salvan, ¿no? O sea, definitivamente, pero sí manifiestan nuestra fe, ¿no? Entonces,
vayamos atando cabos por ahí de lo que le va diciendo el Señor por medio de Isaías a este pueblo, ¿no? De cuál es el ayuno que realmente le agrada a él como tal. ¿Y para qué? Y si uno lo hace bien, pues miremos la respuesta a ese verdadero ayuno que está en el versículo 8 en adelante. Dice, entonces, o sea, entonces, cuando dice entonces es porque está condicionado el cumplimiento de lo anterior, ¿no? Recuerda que hay un sí y un entonces, ¿no? Dice, entonces, pero ¿y entonces por qué? O sea, si se da el 6 y el 7, entonces el 8, ¿no? Recuerda que el 6 y el 7 está hablando el Señor del verdadero ayuno, ¿no? ¿Acaso no es este el verdadero ayuno? Lo que hablamos ahorita. El 8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, ¿no? Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para el. Esa es la respuesta de Dios al verdadero ayuno. Entonces, en esos versículos ahí, imagínense, 58 del 1 al 12, vemos realmente que, resumiendo ya lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? La oración y el ayuno es para los justos, o sea, generalmente la gente que ayuna en condiciones que no son agradables a Dios, le reclama a Él como todo, ¿no? Recuerda que la insensatez del hombre torce su camino, entonces su corazón se levanta contra Dios, que es lo más fácil, ¿no? Reclamarle a Dios cuando no responde, cuando Dios no tiene que responder. El mismo caso del reclamo que le hizo las hermanas de Lázaro al Señor cuando no vino corriendo cuando lo mandaron a llamar, ¿no? O sea, que es la actitud siempre del ser humano hacia Dios, ¿no? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces, ¿por qué no viniste cuando te mandamos a llamar? Porque Dios obra su tiempo, ¿no? Él no todo lo responde, ¿no? Algunas cosas sí, algunas cosas no. Y peor cuando son hechas con malas intenciones. Dios no oye al pecador, y así como Dios no oye al pecador, Dios tampoco considera el ayuno del pecador. Hay una actitud que no agrada a Dios y es el tratar de mostrarse con esa afligido y con esa cara de tristeza cuando se ayuna, ¿no? Entonces, en el versículo 6-7 habla del ayuno que realmente agrada a Dios, que tiene que ver más bien con el compartir con el hambriento y el sediento y el desnudo, ¿no? Y al final, como todo, ¿no? Acuerden que todo lo que se haga para el Señor nunca es en vano, siempre el Señor no es injusto para ignorar lo que su pueblo hace que le agrade a Él. Y el versículo 8 al 12 vimos la respuesta de Dios a ese verdadero ayuno y ya lo vimos ahí. Ok, bueno, y terminemos, digamos, rematemos con esto de lo que es el ayuno en la iglesia cristiana como tal, ¿no? Que ya es lo que nos concierne a nosotros. Entonces, bueno, la escritura no ordena, realmente no vemos algo que diga que los cristianos tengamos que ayunar. O sea, no es algo que Dios requiera que nosotros hagamos. O sea, si cada uno decide hacerlo voluntariamente, pues obviamente nada más asegurémonos de que lo hagamos con las intenciones correctas y que el propósito del objetivo sea el correcto, abrir un espacio, compartir con el Señor, orar, escudriñar la palabra, entrar en un momento de intimidad con Él. Pero ni me obliga la Biblia o la palabra, ni tampoco me lo prohíbe, ¿no? Entonces, sí la Biblia obviamente presenta el ayuno como algo bueno, algo beneficioso, algo que realmente es conveniente hacer, pero insisto, no es que sea un mandamiento como tal, ¿no? Vimos varios ejemplos, ahí nada más repito eso de cuando los creyentes en el libro de Hechos, las primeras iglesias, cuando iban a tomar una decisión trascendental o muy importante para el futuro de la iglesia como tal, casi siempre acompañaban la oración con ayuno, ¿no? Que eran, como decía Fernando ahorita, van muy pegaditas como tal, ¿no? Por eso a veces en las iglesias se hacen cultos de oración y van acompañadas de ayuno, ¿no? O le piden a la gente que llegue en ayuno, ¿no? Entonces el ayuno muy frecuentemente va ligado a eso y por eso le hablamos ahorita de que el Señor hablaba de que esos demonios solamente con ayuno y oración, ¿no? Entonces, casi siempre el objetivo del ayuno está ligado a no ingerir cosas, ¿no? Casi siempre, pero ya vimos que puede estar ligado a otras cosas, ¿no? De abstenerse a ciertas cosas que a uno le ayudan, ¿no?
Entonces, el ayuno es una manera de mostrarle a Dios y a uno mismo que la relación con Él va en serio, ¿no? O sea, ahora, no quiere decir esto que si usted no ayuna, la relación no va en serio, acuérdate, ¿no? Pero el ayuno es una forma también de demostrar como la oración lo es también. Hay gente que ora más que otra, hay gente que escudriña más que otra. Hay un micrófono abierto, a ver si Paola está pendiente para mí ahí. Entonces, bueno, decíamos ahorita como ir cerrando el tema del ayuno, no siempre es abstenerse de alimentos, existen otras formas de ayunar, eh, que a veces lo que encierra en sí el tema del ayuno es dejar de un lado cosas que generalmente uno hace para abrir un espacio. Por ejemplo, cuando se hacían los famosos encuentros o los retiros espirituales que antes de que se contaminaran y todo eso, era una especie de ayuno, ¿no? Porque generalmente uno está metido en el día a día, uno tiene sus fines de semana ya con sus actividades, entonces cuando uno iba a un retiro espiritual, pues uno como que el viernes en la noche hasta el domingo como que habría un espacio totalmente, dejaba de hacer las cosas que generalmente hace y dedicaba tanto ese espacio en lugar como en tiempo a una relación con el Señor, a orar, a aprender, enseñanza y todo eso, que eso podría ser una especie de ayuno también cuando uno deja de hacer cosas que generalmente hace, ¿no? Entonces, eso podría ser considerado también como ayuno. Entonces, bueno, obviamente el ayuno no puede ser plantado para nosotros los cristianos como dentro de las buenas obras que hagamos para ganar la salvación, ¿no? Ya lo sabemos, los fariseos creían eso, estaban equivocados, nosotros no, nosotros sabemos que nosotros somos salvos por la obra de Cristo en la cruz, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, y nada que se salga de eso funciona, ¿no? O sea, si no nos convencemos, digámoslo así, de que el único que nos salva es Cristo con su sacrificio en la cruz y que podemos acceder a ese regalo por medio del nuevo nacimiento, o sea, tenemos que estar totalmente claros de que esa es la única manera, ¿no? No hay otra. No hay ayunos, ni totales, ni parciales, ni lo que sea, nada de eso nos puede dar la salvación para nada, ¿no? O sea, y el que salga con eso de que sí, es que hay que ayunar porque el que no ayuna no se salva, bueno, eso no tiene ningún respaldo bíblico, ¿no? Ya el Señor lo hizo. Entonces, es absurdo realmente la otra parte, ¿no? De pretender que con el ayuno le vamos a dar el brazo al Señor para nada, ¿no? Entonces, volvamos a la pregunta que habíamos hecho ahora, ¿no? ¿Es el ayuno una obligación para los cristianos? Ya sabemos que no. Ya sabemos que no. Eh, en los tiempos del Antiguo Testamento, digámoslo, el ayuno. ¿Se acuerdan que una de las razones por las cuales ayunaba a la gente era también como para mostrar ese arrepentimiento y para pedir a Dios guía por un lado, pero también perdón? ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, Esdras y todo eso decían, no, y entonces el pueblo ayunó y clamando a Dios y todo eso? Entonces, en el antiguo pacto, el ayuno era casi una práctica muy necesaria y obligada para los judíos, precisamente para pedir por la expiación de los pecados. ¿Se acuerdan lo que es expiación, no? ¿Se acuerdan qué es espiar con X? O sea, ¿qué es expiación? Como ir a ver algo que sin que se den cuenta. Ah, pues ese es espiar con S. Pero hablan de espiar con X. Que alguien, que alguien pague el precio por otro. Exactamente. O sea, expiación es cuando, digamos, hay un sacrificio, o sea, digamos que hay una especie de sacrificio, y alguien o algo cargue con la culpa de otro, digámoslo así. Entonces, eso es expiación, ¿no? Los judíos, digamos, sacrificaban ovejas y todo eso, como digamos, como una ceremonia de expiación, digámoslo, ofreciéndola en sacrificio para que por medio de ese cordero y todo eso, sus pecados fueran perdonados, ¿no? Por eso es que cuando Cristo vino, por eso se le llama el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque sobre sus hombros cargó todo el pecado de la humanidad. Es decir, vino a pagar una deuda que no era de él, ¿no? Eso se llama expiación con X, cuando una persona carga con una deuda o un castigo o algo que no le corresponde, ¿no? Por otra persona. Entonces, en la antigüedad, digamos casi que los israelitas ayunaban y acuerdan que les dije que el día de la expiación o las fiestas de la expiación era obligatorio el ayuno como tal.
precisamente para pedirle a Dios perdón por sus pecados. Entonces, en esa línea, que ya yo les di la respuesta ahora si la captaron o no, ¿cómo se eliminó ese mandato para nosotros? O sea, miren lo que dice ahí. ¿Es obligatorio para los cristianos? No. Para los israelitas sí, porque ellos necesitaban, por medio del ayuno, y no solamente el ayuno, sino de la oración y del sacrificio, necesitaban la expiación. ¿Por qué se eliminó? ¿De qué manera se eliminó ese mandato para nosotros los cristianos? Con el sacrificio de Jesucristo. Correcto, sí. Cuando Cristo vino, obviamente Él ya expió de manera permanente todos los pecados de los que se arrepienten. Entonces nosotros no necesitamos ayunar para que Dios perdone nuestros pecados, digámoslo así. Eh, digamos que no necesitamos ayunar para pagar, digámoslo así, o ofrecer ese sacrificio para pagar esa deuda, por decirle algo, ¿no? Digamos que Cristo ya vino y digamos, en expiación cargó con todos los pecados de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que el Señor perdone nuestros pecados? Hacer nuestro ese sacrificio, ¿no? Como le decía Pablo a Timoteo, echa mano, ahí está la salvación, ahí está la vida eterna, pero echa mano de ella. Y es una decisión personal, ¿no? Pero no es por medio del ayuno, realmente. Ahí lo que necesitamos, como le dijo el Señor a Nicodemo, es, ahí hay que nacer de nuevo. El Señor no le dijo el Señor no le dijo a Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo que si no ayunas no puedes ver el reino. No, no le dijo nada de eso. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Entonces, no se mencionó el ayuno como tal, porque el Señor ya vino y expió, digámoslo, vino a expiar todos de manera permanente todos nuestros pecados. Lo único que necesita es que cada uno se arrepienta y haga suyo ese sacrificio, ¿no? Entonces, el día de la expiación era parte de la ley mosaica. O sea, ¿se acuerdan que la ley mosaica, la ley de Moisés? Y nosotros, pues obviamente, no estamos ya en esa ley. Por eso dice que si estamos bajo la gracia, bajo la ley, realmente nosotros nunca hemos estado bajo la ley mosaica porque nosotros no somos judíos, ¿cierto que no? Entonces, cada uno decidirá si ayuna o no ayuna. Y mire que está bien clarito, por ejemplo, aquí en Romanos 14:1, que hablaba Pablo a la iglesia, cuando Pablo le decía a la iglesia, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿no? O sea, como quien dice, poner ahorita que si hay que ayunar o no hay que ayunar, que si sí, que si no, que si cuando lloro hay que levantar las manos o no, que, bueno, ¿me entiende? Cosas de esas, no para contender sus opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, y el otro que es débil come legumbres, está bien. El que come, pues no menosprecia al que no come, y el que no come, pues no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, ¿no? Como dice ahí, no van a poner a discutir que si eso come. Lo que sí recomienda la Biblia es que, por ejemplo, que si hay algo que uno haga que puede hacer caer al débil de la fe, que mejor uno no lo haga, ¿entiende? No sé si han leído esa parte. Hay cosas que uno sabe que no están mal, pero que uno sabe que hay gente que es débil de la fe, que si lo ve a uno haciendo esas cosas, tropiezan. Entonces mejor uno no lo hace, ¿entiendes? Por ejemplo, hablemos por ejemplo no sé, habrá mucha gente que dice que sí, el cerdo de la Biblia dice que es un animal inmundo y todo eso, pero es rico, ¿eh? Entonces, el cerdo, digamos, a mí me gusta comer el cerdo. Y yo sé en mi corazón y todo eso que si yo me como un pedazo de cerdo y todo eso, pues yo no me voy a condenar, ¿me entienden? Ahora, la Biblia menciona y algunas cosas dice que sí, que la carne de cerdo pues es muy grasosa, tiene, bueno, una cantidad de cosas, pero bueno, no se va a perder uno por comerse un pedazo de cerdo. Ahora, si uno estuviera con alguien que débil de la fe y que si lo viera uno comiéndose un buen chicharrón y dice, uy, esa persona de pronto tropieza, pues uno dice, bueno, mejor no me lo como ahorita, mejor me voy a Guanacaste y me lo como. Entonces, cosas de esas, ¿no? O sea, por decir algo, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo ahí realmente es, reciban ustedes al débil de la fe, pero no está diciendo que uno sea débil de la fe, ¿no? O sea, recibir al débil de la fe está bien, pero no se pongan a contender sobre opiniones ni nada de ese asunto y el que coma, pues respete al otro, el que no aquí, hará el que le gusta comer carne y el otro coma legumbres, lo que sea, pero
pero convivan, ¿no? Está bien ahí, o sea, realmente no se pongan a contender en ese asunto. Entonces, con ese tema del ayuno, a la gente que le gusta hacer ayuno, qué bien. Si usted conoce a alguien que le gusta hacer ayuno, qué bien, pero eso sí, en la medida de lo posible, orientemos sobre el verdadero propósito del ayuno, ¿no? No ayune, es que yo estoy ayunando para que Dios me dé una casa. No pierda el tiempo, mejor coma, mejor coma, ¿me entiende? Si usted está ayunando para eso, mejor coma. El ayuno no es para eso. Entonces, en esa medida sí, pero no nos pongamos que si alguien está ayunando y hay gente que es linda y le gusta ayunar y es parte de su caminar cristiano y en ese tiempo de ayuno es un espacio que abre para orar y todo eso. Está bien, todo eso está bien, ¿no? Entonces, pero recuerden nada más esto, la Biblia ni nos obliga ni nos lo prohíbe. ¿Entienden? Está claro eso, ¿no? Entonces, los cristianos obviamente saben que el ayuno no es lo más importante de nuestra adoración al Señor, ¿no? O sea, hay muchas formas de adorar al Señor y recuerden que la adoración es todo un estilo de vida como tal, ¿no? Un estilo de vida donde no es que el ayuno la haga más importante o no. Hay gente que no ayuna y son tremendos adoradores por su estilo de vida que llevan y por su cristianismo, ¿no? Entonces, sin embargo, obviamente, digamos, el llevar una vida de oración, de ayuno y todo eso, obviamente en la línea que Dios le da, pues es algo que al Señor le agrada como tal, ¿no? Y de hecho hay muchos ejemplos bíblicos donde Dios se muestra agradable, digamos, es ante los ojos de Él cuando hay actitudes de este tipo que están bien encaminadas, que tienen que ver con el ayuno, con la oración, ¿no? Entonces, en términos generales, para el cristiano no es obligatorio, tampoco es prohibido, es bueno que se haga con la intención correcta y buscando obviamente el objetivo correcto que es el tener un tiempo de comunión con el Señor. Hablemos ya en estos minutos finales de lo que es el ayuno espiritual, ¿no? Que es quizás lo más importante, ¿no? Ya vimos que en Isaías hablaba del verdadero ayuno y decía que más que dejar de comer es compartan, ¿no? Con los demás, con el necesitado y todo eso, que es algo que no es muy común, no se ve mucho, porque acuérdense que la misma Biblia dice que en estos tiempos la maldad va en aumento, el amor de muchos se va a enfriar y cuando el amor de la gente se enfría, ese enfriamiento del amor se hace visible cuando hay poca misericordia y poca convivencia con el prójimo, ¿no? Entonces, el ayuno espiritual. Bueno, ustedes saben que todo esto, digamos, toda esta guerra, cuando uno habla de guerra espiritual y también hay ayuno espiritual, todo lo que tiene que ver con Dios, pues es espiritual, ¿no? Y cuando hablamos de cosas espirituales, pues las cosas espirituales se caracterizan por ser cosas que generalmente no vemos, ¿no? Porque son espirituales, precisamente. La guerra espiritual no son dos ejércitos no, eso no es contra carne ni sangre, sino contra cosas espirituales como tal. Entonces, hay muchas cosas en nosotros que hacen parte de nuestra vida que nosotros no vemos, pero que están ahí, ¿no? Por ejemplo, el pecado, yo sé que el pecado se irán pasando, ¿cómo que el pecado no lo vemos? No, lo que uno ve es el fruto del pecado, pero el pecado como tal, porque ¿cómo arranca el pecado? ¿Ustedes se acuerdan cuál es la semilla del pecado? ¿Dónde inicia el pecado? En la mente. En la mente, con pensamientos, ¿no? Y los pensamientos son cosas que no vemos, son cosas espirituales como tal, que después de que uno es atraído, seducido, y uno maquina y piensa y ejecuta, entonces el pecado da luz a la muerte y entonces se hacen visibles las obras de la carne. Entonces, pero digamos que es algo espiritual, es algo que no lo vemos. La santidad es algo que uno no la ve. Yo no los podría mirar a usted y decir, este sí es tan santidad, este sí, este no, este sí, este no, no, porque es algo espiritual, ¿no? El arrepentimiento, el orgullo, la soberbia, son cosas espirituales que se hacen visibles, obviamente, cuando uno ya comienza a actuar en línea a esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo este ámbito espiritual, nosotros nada más haciéndole un recorderis, recuerden que cuando uno está en pecado, apartado del Señor, obviamente pueden hacer de nuevo, pero en medio de los dos tiene que haber un arrepentimiento y nace la nueva criatura y todo ese asunto, y entonces Gálatas 6:15 habla de que ahí ya no vale ni judío, ni griego, ni nada de eso, sino una nueva creación como tal, ¿no? Entonces, cuando nace la nueva criatura, ustedes saben que uno viene con la mente en blanco y todo lo que ustedes ya saben, eso es algo que ustedes ya saben y que uno comienza a meter información y tenemos una conciencia natural con toda la información antes de haber nacido de nuevo y una conciencia espiritual que viene ya después de que nacemos de carne, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
el viejo hombre o la naturaleza caída se ha alimentado de cosas audiovisuales, ¿no? Audio porque las oímos, las hablamos, y visuales porque las vemos. Entonces, toda esa información fuera del reino de Dios ha alimentado nuestra naturaleza caída, nuestra concupiscencia, ha alimentado nuestro viejo hombre. Y ahí es donde él se alimenta, ¿no? De lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que escuchamos, de todo eso, ¿no? La nueva criatura se alimenta de qué? Información espiritual, ¿no? Todo lo que después de que usted nace de nuevo comienza a recibir información de Dios, principios de Dios, entonces comienza a alimentarse. Una se alimentó antes y yo esperaría, obviamente, que después de que uno ha nacido de nuevo, la que comienza a alimentarse de la nueva criatura, ¿no? Y que la vieja criatura ya dejó de recibir por lo menos de lo que ella se alimentaba, ¿no? Entonces, ese es el verdadero ayuno espiritual, digamos, cuando uno a esa vieja criatura o a esa naturaleza caída o a esa concupiscencia, uno le corta sus alimentos, ¿no? Le corta, ¿no? ¿Cómo le corta uno al viejo hombre o a la naturaleza caída sus alimentos? Cuando uno deja de estar escuchando cosas que no debería escuchar, o deja de ver cosas que no debería ver, o deja de estar hablando cosas que no debería hablar, o deja de estar rodeándose de gente que no debería rodearse. ¿Me entiende? Toda esa serie de información que en su momento era lo que la alimentaba, ahora ya no. Y cuando algo no se alimenta, se debilita, ¿cierto? ¿Sí? Una persona que lleve mucho tiempo sin comer y sin beber ni nada, se debilita, no hay de otra. Entonces, ese es el verdadero ayuno espiritual cuando le cerramos a la vieja criatura o al viejo hombre todos los canales por los cuales se alimentan, ¿no? Por eso es que la Biblia dice, no es rey, las malas conversaciones corrompen. Y se acuerdan de aquella canción de niño que cuidado mis ojitos lo que ven, y cuidado mis manitos, todo eso, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer un ayuno obligatorio para el cristiano como tal, es ese ayuno espiritual donde le estamos cortando a la vieja criatura todos los canales por los cuales se alimenta, ¿no? Y entonces a eso era que se refería Juan cuando vio y no es porque Juan fuera una vieja criatura ni estuviera en pecado, pero cuando él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe, ¿no? Es necesario en nosotros que la nueva criatura crezca y que el viejo hombre mengüe, ¿no? Cada vez sea más débil, que ya no pueda tomar ni una decisión y que cuando uno tiene un dilema en la mente de qué decidir, el viejo hombre esté tan débil porque dejó de comer que no pueda ni siquiera ni levantar la mano, ni decir, yo opino, nada de eso, ¿no? Entonces, ese es el verdadero ayuno espiritual al que sí debemos estarnos sometiendo día, 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 día. ¿Y cuál es la dieta, digámoslo, recomendada, así como para la nueva criatura? Sí, ya sabemos que la vieja criatura hay que dejarla que no coma. ¿Y la nueva qué tiene que comer? Bueno, una recomendación puede estar ahí en Filipenses 4:8, ¿no? Cuando dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que sea de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo es digno de alabanza, en eso pensemos. Y habla de pensar porque acuérdense que aquí es donde se alimenta todo, ¿no? No está hablando de que, hermano, si algo sabe rico, si es dulce, si es jugoso, coman. No, estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? Todo lo que hablamos ahí es espiritual, en eso pensemos. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste de mí, pues hagan eso. Y entonces el Dios de paz estará con vosotros. Como quien dice, si esto es lo que nosotros vamos a comer, eso es ese ayuno, comer esto, esta dieta que estamos mencionando ahí en Filipenses 4:8, dice que el Dios de paz estará con vosotros, ¿no? Estará contento porque ese es un ayuno que él recibiría, ¿no? ¿Cuándo es ese periodo de esa dieta? Bueno, hasta que nos muramos, ¿no? Hasta que nos muramos. Filipenses 4:8 es algo, no es de ahora, ni para mañana, ni para dentro de un mes, es hasta que estemos aquí, ¿no? Constantemente, todos los días, pensemos en cosas que realmente sean honestas, que sean verdaderas, amables, que sean virtuosas. En eso estamos pensando constantemente, ¿no? Llenemos nuestra mente de ese tipo de pensamientos y vamos a estar bien delante de los otros. Entonces, después terminamos con la misma pregunta. Entonces, ¿necesitamos ayunar, sí o no? ¿Qué dicen ustedes ahorita ya después de que mencioné esto? ¿Necesitamos ayunar, sí o no? Sí, Sí, Sí necesitamos ayunar, pero el ayuno correcto, ¿no? Ujú. No, y ahora usted dirá, y entonces ya dejo de hacer los ayunos que hacía de que deja de comer. No, recuerden lo que hemos hablado aquí, ¿no? No es que esté mal, si es que usted lo hace con las razones correctas, ¿no? O sea, no es que esté mal.
pero lo mejor sería hacer el ayuno que te permita crecer a ti espiritualmente. Espiritual. Aguantar hambre. Bien, voy a dejar de compartir un momentico aquí. Ok. No sé si alguien quiere aportar algo más relacionado con el tema. Pastor, No se abstengan. ahí va la pedrada, dicen algunos. No, esa mentira. No, pastor, ahora que usted nos compartía en Isaías 58 el verdadero ayuno, muy claro, ¿verdad? Y lo estaba viendo con mi esposa, donde aquí el Señor nos dice, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero ayuno? Entonces, ahí donde uno dice, pucha, nosotros no tenemos que pensar en la parte de alimento, que es lo que casi siempre han enseñado en las iglesias, o como lo ve la mayoría de la gente, ¿verdad? Sino como dijo la pastora ahorita, el ayuno espiritual. Y es muy hermoso, digamos, lo que el Señor dice aquí. Dice, si quitas en medio de ti el yugo. Entonces le decía a mi esposa, el yugo, ¿verdad? Qué importante es que es quitar en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, hablar y el hablar de vanidad, que son cosas que nosotros como cristianos tenemos que vivir en santidad todo el tiempo. Y a la hora de vivir en santidad todo el tiempo y tener esa relación con el Señor, automáticamente uno tiene que entender que esto es lo que uno tiene que dejar de hacer. Ese es el verdadero ayuno espiritual. Entonces, está muy claro en la palabra, nada más que a veces uno deja llevarse por ese tipo de doctrinas o ese tipo de enseñanzas de pastores y no se va a la palabra, que es donde está tan claro como nos lo presentó usted ahora en Isaías 58, ¿verdad? Entonces sí, muy hermoso, muchas gracias, de verdad. Sí, sobre todo ahí donde dice desatar las ligaduras de impiedad, ¿no? ¿Se acuerdan lo que es la impiedad, no? Bueno, ¿qué es la piedad? La piedad es todo lo que está inclinado hacia las cosas de Dios, o sea, con todo lo que implica estar inclinado hacia las cosas de Dios, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está ligado a la impiedad, ¿no? A cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Por eso dice, desaten esas ligaduras, ¿no? Y lo que hablaba Fernanda ahorita, rompan el yugo como tal. Y sí, sí, ahí nos menciona exactamente un verdadero ayuno que no tiene nada que ver con el que siempre hemos conocido. ¿Quieres decir algo, Milton? No, no, Yo quería leer algo esto de... que, perdón. Adelante. Ay, qué vergüenza. Bueno, gracias. Yo quería leerles Mateo 9, que Ajá. 9:14, que la pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces lo que hablábamos, ¿verdad? Que no es un mandato, ¿verdad? El Señor quizás no lo deja como un mandato, pero sí lo recomienda. Sí, y ahorita que lees tú eso, Gemita de Mateo, porque obviamente, antes de que el Señor, acuérdense que el Señor vino a romper moldes, ¿no? Antes de eso el ayuno era algo casi ligado a la tradición judía y todo ese asunto, ¿no? Entonces era como algo casi que, aunque había uno que era obligatorio y todo, pero hacía parte de sus costumbres como tal, ¿no? Entonces, el ayunar para ellos era clave, digámoslo así. Entonces, claro, cuando viene el Señor y todo eso, a romper moldes, y no es que Él vino a abrogar la ley como tal, porque él no está diciendo ahí que el ayuno sea malo ni nada de eso, sino que dice, bueno, mientras estoy yo aquí, ¿para qué necesitan ayunar? O sea, ¿me entiendes? O sea, hay otras cosas más importantes que hacer que el estar cumpliendo mandamientos de hombre, más que todo, y todo ese asunto, ¿no? Pero sí, sí, está clave lo que acabas de decir ahí, de que vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ahí sí ya deberán ayunar, digámoslo así. Aunque cuando él está hablando, digamos, mientras él estuvo ahí, no hay necesidad. Cuando dicen que el esposo se ha quitado, o sea, cuando el Señor se fue y todo ese asunto, entonces ayunarán, digámoslo así, pero no el mismo ayuno que hacían los judíos y todo ese asunto, sino ya vimos, por ejemplo, cuál es el tipo de ayuno que realmente nosotros ahorita tenemos que ayunar. Por eso ahorita cuando les dije, ¿tenemos o no tenemos que ayunar? Sí, sí, tenemos que ayunar. Ya, digamos, el Señor no está, ya Él vino, expió, ya hizo su obra y todo ese asunto, pero sí nos toca ahorita entonces a nosotros ayunar, pero en la línea
en la cual hemos estado hablando, ¿no? Un ayuno espiritual, un ayuno de abstener de la vieja naturaleza, la vieja criatura, de crecer, que la nueva, alimentar, digamos, lo que es otra especie de ayuno, porque a veces uno lo ve, por ejemplo, cuando uno habla de los católicos que dicen que no, que los viernes no hay que comer carne. Para mucha gente, más bien comer carne, ese es el ayuno, ¿no? Que sí puedan por lo menos una vez comer carne. Entonces, no es como ceñirse a castigar o a abstenerse, sino más bien a romper moldes, como lo decía el Señor ahí. Y por eso es que en Isaías, que ahorita lo estamos hablando, es una definición de ayuno totalmente diferente, no tiene nada que ver con abstenerse o dejar de ingerir cosas, sino más bien dar, ¿no? En vez de quitarse cosas, uno más bien ofrecer, dar a los demás, a los que por lo menos no tienen. Sí, pastor, y también lo que hemos aprendido también en todo este tiempo, de que, bueno, y que también he referido a Isaías, de que ahorita que mi esposa me decía, bueno, en Isaías vemos donde el Señor nos dice que hay que dejar de hacer varias cosas que no son de cristianos, ¿verdad? De su pueblo, y tenemos que hacer otras cosas que son las que le agradan a Dios. Entonces ahí es donde se cumple lo que hemos aprendido de que, bueno, a quién es el que hay que poner a ayunar, ¿verdad? Cuando hablamos del viejo hombre y la nueva criatura, a quién es el que hay que poner a ayunar, quién es el que lo pone a ayunar, y todo es parte del ayuno. Entonces ahí hay que entender siempre esa parte de que la vieja naturaleza o el viejo hombre no va a querer ayunar, ¿verdad? Pero ese es el que hay que ayunar, ese es el que no hay que permitirle que haga, y más bien la nueva criatura es el que tiene que hacer. Entonces es muy hermoso, digamos, cómo se liga todo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y bueno, saber lo que hablamos ahora de que el ayuno y la oración, que son dos, digamos, manifestaciones, por decirle algo, de comunión con el Señor, que van ligadas, ¿no? Entonces, tanto los judíos lo veían de una forma, nosotros los cristianos pues lo vemos de otra forma, en la medida en que Filipenses 4:8, que es lo que dice la palabra ahí, y en la medida en que uno se alimente los principios de Dios y todo ese asunto, pues es otro tipo de ayuno que pues, va más alineado a lo que, a lo que el Evangelio, o por lo menos la enseñanza del Señor nos dejó para lo que era su iglesia cristiana como tal. Ok, ¿alguien más? Si no, vamos a orar para dejarlo hasta ahí. Póngame a orar a alguien, usted que dice que siempre yo pongo el mismo. No, puede ser que ¿quién quiere orar? ¿Alguno que quiera orar y despedirnos? Que Los no que hayamos estamos. escuchado en los últimos Yo 40 está bien. discipulados. Ok. Hola, yo. Hola, Bueno, Keisha. ok. Hola. Muchas gracias. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la bendición que nos das de compartir tu palabra, de escudriñar tu palabra para poder crecer espiritualmente, Así Señor, es. y ser luz, Señor, en medio de este mundo, Señor, lleno de tinieblas. Te damos gracias por los pastores, por la sabiduría que ellos tienen y nos transmiten para que nosotros también podamos crecer. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es una sola y a través de ella, Señor, conforme la escudriñamos, vamos a poder guiarnos para poder llevar una vida que sea agradable a ti, Señor. Gracias por todos los que están aquí reunidos y a aquellos que no pudieron conectarse, Señor. Pon en su corazón el anhelo de querer siempre crecer, Señor, para que Así busquen, es. Señor, conectarse en otras ocasiones y así aprender más de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Amén.